salió la entrevista, yo vi eso, donde los hijos hablaban de que no, pues de que la mamá fue la que los llevó a que dieran y uno ahí ve el Edipo, porque miren que el chisme tiene que ver con una muchacha a la que él adoptó, ¿cierto? Y entonces parece ser que con esa hija adoptiva, y eso no es nada raro, porque en la realidad pasa eso, muchas veces un padre puede llegar a ser mejor padre con un hijo adoptivo que con los hijos biológicos. Eso no es ningún descubrimiento. Entonces yo tengo una hipótesis, es probable que él haya sido mucho más cariñoso, mucho mejor padre con esa. Entonces, ¿cómo creen ustedes que reaccionó la mamá de los otros peladitos y los otros hijos? Con rabia y con envidia. Y qué mejor que inventar un video de esos a una figura pública. Ahí hay una maldad, ahí hay un deseo, ahí hay una intención maligna de tumbar la carrera, el prestigio de una persona como esta, porque la gente que hace ese tipo de comentarios sabe que eso tiene efectos, y sobre todo en un hombre que ya está entrado en años y que seguramente ya está en una época de la vida donde la culpa pesa más, donde ya la persona está reflexionando las cosas que hizo, las cosas que no hizo. Pero me parece que es muy cínico eso. Me parece que, así sea cierto, me parece que uno ha de aprender a ser prudente con las patologías y con las perversiones humanas. O sea, es que las perversiones humanas no son para vivir por ahí como un tonto, uno sacando los trapitos al sol a la gente. Porque es que ¿quién es uno? Pues uno tiene que vocación papal o qué. A mí, pues yo vería como algo ridículo ponerme a mostrar. Yo soy muy crítico, pero uno sabe qué cosas debe criticar. Yo conozco gente en Medellín que pues, le han contado a uno y uno ha visto cosas. Y cuando yo me he puesto a criticar teóricamente, yo me quedo ahí, yo no me pongo a hacer alusión, por ejemplo, a la vida personal. Eso ya es una cosa muy, muy fea. Uno va a buscar saber cosas de la vida íntima de las personas para luego ponerse que uno fuera que un inquisidor, Fray Tomás de Torquemada o qué. ¿Quién es uno? Santo Tomás de Aquino, San Agustín, San Anselmo. ¿Quién? pues hablando pues sobre lo de que decías de Woody Allen, de la masturbación y todo eso, escuché yo en la W en esos días que hablaban de que había una persona que tenía que estarse masturbando todo el tiempo, tenía esa enfermedad, entonces en el trabajo aceptaron esa, llamémosle entre comillas, perversión. Entonces decían que cómo era posible de que él estaba en el trabajo y él no lo hacía y ya pues las personas tenían como que adaptarse a eso. Entonces qué tan, pues yo lo escuché y yo dije, pero qué es eso tan horrible, o sea, cómo se puede aceptar algo así dentro de un entorno laboral, o sea, me pareció pues tan horrible esa noticia. Bueno, quizás horrible porque bueno, uno de todas maneras piensa que el goce tiene que estar pasado por la ley. Y bueno, digamos que si esta persona tiene esa compulsión, uno sí espera que la instancia laboral opere como padre, que diga al niño, porque evidentemente este que se masturba, así tenga 30 o 40 años, sigue siendo un niño. ¿Sí? Lacan decía que la masturbación es el goce del idiota. Y creo que sí, hay algo de idiotez en el sentido del goce solitario, porque es que así la relación con el otro sea difícil, que ese es el gran problema de los tiempos actuales. La gente no quiere entrar en relación con el otro. Ayer nada más estábamos en una reunión con unos médicos, tenemos un grupo de estudio en torno a la cualificación de la salud, y entonces ahí se decía que una de las razones por las cuales la gente hoy día no se enamora casi
o no disfruta de la sexualidad, porque la sexualidad de mucha gente hoy día es a través de medios electrónicos, pues es una cosa virtual. Tiene que ver con eso, con la neurosis obsesiva de que el otro me va a contaminar. O sea, ya la gente vive muy obsesionada con ese discurso de la limpieza extrema, y hay mucha gente que vive haciendo una cantidad de rituales para evitar al otro, o sea, el contacto físico. Hay gente que ni siquiera da la mano porque ya hay toda una cantidad de ideas por ahí en el mundo médico de que es que hay muchos virus, que hay una cantidad de cosas. Y ayer decía un médico que precisamente eso se desató a partir del auge que ha tenido el SIDA, ¿sí? O sea, las campañas que se han montado a propósito de la cuestión del SIDA han dado lugar a que una cantidad de cosas se den, de actitudes de prevención en donde la gente evita al semejante, pero eso, detrás de eso lo que hay es una labor de mercadeo para vender una cantidad de pañitos, de cantidad de líquidos para que la gente esté a toda hora pues limpia. O sea, en todas partes, de casi todas las EPS, en todos los hospitales, uno ve un poco de gente ahí con tapabocas, muchas veces hasta la entrada. Ayer nada más decía un médico eso, que en muchas clínicas hasta el portero está con la escopeta y con el tapabocas. Y pasa un médico y le pregunto, ¿usted por qué tiene tapabocas? No sé. Pero todo el mundo tiene. O sea, es que es el cuento del mercantilismo. En el mercantilismo uno hace un poco de estupideces porque otros lo hacen, pero uno no se pregunta nada, o sea, uno no le pregunta el porqué de eso, uno simplemente repite. Entonces, en los tiempos actuales, mucha gente ya no se relaciona con el otro de manera profunda. Eso del amor cortés, que era propio de otras épocas, en esta época eso es visto como estupidez. Amor cortés, carticas, el romanticismo, eso no, o sea, eso está mandado a recoger. Eso es mañé. ¿Sí? Y resulta de que el mañé es el ser humano que ya perdió el norte, porque ya no sabe ni cómo enamorarse, ni cómo enamorar, y si tiene sexo no sabe nada, pues ahora está ahí muy preocupado teniendo fantasías. Hay gente que antes de un encuentro erótico, eso mejor dicho, ni duerme, eso se pega las peliculadas, que irá a pensar esta mujer de mí, o este muchacho que va a creer de mí, que yo soy la más jodida de todas las jodidas, nada más de vainas. O sea, no hay espontaneidad, no hay digamos, tranquilidad con lo que se es. ¿Sí? Por eso es que hoy día pululan las depresiones y los antidepresivos, y claro, la industria farmacéutica internacional feliz viendo a tanto bobito, a tanta bobita por ahí sufriendo, y tome pastillas, tome medicamentos, con la esperanza o con la ilusión de que con los medicamentos entonces va a ser feliz, va a estar tranquilo y ya el pasado no lo va a atormentar. Pero la realidad es que desde mi práctica clínica yo puedo decir de que yo no conozco a nadie que se haya curado de los traumas de la infancia con medicamentos. Los medicamentos están ahí para tamponar una verdad. Eso es como cuando uno tiene en la casa un parche bien feo por ahí. En muchas casas, yo creo que hasta aquí nada raro es que ahí detrás del cuadro haya un hueco bien feo. Y eso es lo que hace uno con un medicamento. Las cosas más feas, un medicamento. Lo deja calladito. ¿Qué iba a decir? Bueno, una preguntita o alguna inquietud para que vayamos terminando por hoy. Decía pues Lacan que una de las razones por que la gente se quería analizar era el miedo, porque sentía miedo de una neurosis histérica, de que el cuerpo se enfermara
Entonces quería saber qué tan cierto, pues sí. Bueno, puede ser, es que no hay una sola razón, no hay una sola razón, es una tendencia de uno creer que las cosas se dan por una sola cosa, pero ninguna acción humana está determinada por un solo factor. Más bien, en la teoría del caos se piensa de que las acciones humanas están multideterminadas. Entonces, por ejemplo, ¿por qué una persona va a análisis? Pueden ser muchas las motivaciones. Una de ellas puede ser el miedo. Hay gente que, por ejemplo, al darse cuenta de que en la familia hay antecedentes, por ejemplo, de psicosis, de locura, de algún trastorno mental, hay gente que dice, no, yo no voy a poner las pilas, yo no voy a terminar con mi mamá, o como mi papá por allá en el tal Samein o en el Homo. No. Pues yo pienso que la cosa interesante de uno acercarse al psicoanálisis por la vía teórica y por otras vías es que uno ya comienza como a tomar medidas precautelativas y eso está bien. Pues esto no es para uno criticarse y que uno se tenga que sentir mal, no, me parece maravilloso, es que es más, en Buenos Aires, en Argentina, en París, la gente va a los grupos de estudio de psicoanálisis con verdadero júbilo. Ustedes van a Buenos Aires, a Argentina, a cualquier puesto de revistas, al que sea, y les aseguro que en ese puesto de revistas ustedes encuentran cualquier cantidad de revistas y periódicos con artículos de psicoanalistas, porque hay psicoanalistas así. Se dice que hay alrededor de 65 escuelas de psicoanálisis distintas. Y el mismo Jacqueline Miller, el yerno de Lacan, y uno de los psicoanalistas, yo diría, más creativos y más potentes en la producción intelectual del psicoanálisis en la actualidad. Yo lo he escuchado varias veces decir y lo he leído, y él dice que la dinámica del psicoanálisis que hay en Buenos Aires es envidiable, que ni siquiera los franceses la tienen. O sea, es una sociedad muy particular, porque es una sociedad que cuenta con el inconsciente. Y ya con Papa argentino, porque Jorge Mario Bergoglio es argentino y con toda seguridad que estará tocado por el psicoanálisis. Yo digo, es una hipótesis, pues, que me perdone la Santa Madre Iglesia, pero yo creo que el Papa actual logrará obtener mucha más feligresía que los anteriores, porque seguramente está ahí tocado por el inconsciente y es alguien que tiene una palabra mucho más fluida y mucho más cariñosa y mucho más espontánea que los demás. O sea, ser papa no quiere decir ser una persona rígida, no, este papa me parece que no es tan obsesivo, es más bien como fluido, como espontáneo, y en ese sentido es que digo que quizás, y esto es una hipótesis, no me consta porque tampoco lo conozco, es probable que esté tocado en algún punto por el psicoanálisis, y es que todo el que está tocado por el psicoanálisis de alguna manera termina teniendo una actitud un poquito más festiva en la existencia. La gente que no tiene una actitud festiva, yo creo que es una gente como triste, como aburrida, como melancolizada y necesita ayuda. Bueno. Disculpad, el exceso con Lacan entonces es el goce. El goce. Goce, cada vez que lo encuentren en alguna lectura de Lacan o de algún psicoanalista lacaniano, cada vez que encuentren eso del goce, asócienlo con el exceso. Y el goce está del lado del malestar. No vayan a creer que el goce lacaniano es estar pasando muy bueno. No. Cuando se dice en la jerga lacaniana que alguien está gozando, ahí lo que eso quiere decir es que está sufriendo, que está pasando muy maluco, ¿sí? Que está siendo atormentado, está pasando por un tormento, ¿sí? Por un malestar.
por una angustia extrema, por una culpa extrema. ¿Sí? La palabra goce no significa pues lo contrario. No, sí, pues la palabra goce en el psicoanálisis lacaniano no significa pasar bueno, ni significa deleite, ni significa felicidad, ni alegría, sino malestar, angustia, tedio, mortificación. ¿Sí? Por ejemplo, la depresión es una manera de gozar del dolor, de gozar en el sufrimiento. Mejor dicho, el goce está más del lado de la pulsión de muerte que el deseo. El deseo está más del lado de la pulsión de vida y de eros. El goce está del lado de la pulsión de muerte y de la mortificación. De ahí los hemos que son, pues, son tan melancólicos y... Ahí hay un goce patológico. Es que la patología es otra manera de gozar. O sea, las patologías, el síntoma es una forma del goce. Es importante que comiencen a pensar ese asunto del síntoma como goce, o sea, como dolor de existir, como insatisfacción, ¿sí? No es nada bueno. Obviamente la palabra goce tiene varios significados, es como la palabra gato. Sabemos que el gato es el que coge los ratones, pero también hay un aparatico con el cual levantamos la llanta del carro, o el carro mismo, también se llama gato. Lo mismo pasa con la palabra goce. En algunos textos y hasta un psicoanalista escribiendo puede decir goce para decir que la pasamos chévere, pero ahí no está haciendo referencia al concepto de goce en la teoría lacaniana, que es un asunto que está asociado a la pulsión de muerte. Eso es para que nos demos cuenta pues de que el lenguaje no tiene una sola significación. Luego ese concepto entre deseo y goce, entonces no se dan ganas de quitarlas según algo popular Sí, porque es que quitarlas realmente no las quita. O sea, con la sexualidad, por ejemplo, y con muchas otras cosas pasa lo que pasa cuando alguien pretende acabar con un incendio a punta de gasolina. ¿Se imaginan lo que puede pasar? O sea, lo interesante del deseo es que el deseo, para que pueda ser deseo, se tiene que caracterizar por la falta. O sea, es que el deseo deja de ser deseo, por eso es que el matrimonio tiende a ser tan problemático. ¿Sí? Por eso la gente cuando lo tiene todo se aburre y se le acaba el deseo. Claro. Ya se vuelve. O sea, es que en la humildad hay algo muy interesante y hasta poético. En la humildad, o sea, en el no tener muchas cosas, estoy hablando de la pobreza histérica. En la pobreza histérica hay algo del divertimento en la vida, porque la carencia permite la aspiración, mejor dicho, la gasolina del deseo es la carencia, ¿sí? Por eso un psicoanálisis, más que llenar la falta o taponar la falta, es abrir un boquete. Lo que produce un análisis es un sujeto deseante, no un sujeto que está colmado, como el místico o como el rico. Lacan decía que había varios personajes que no eran psicoanalizables: el rico, el perverso, o sea, el canalla, y el místico. Y va uno a ver, y sí, porque es que los tres sienten que están completos, nada les duele. ¿Y si son los tres juntos? No, pero imagínense. No, es que a la larga se repelen el uno al otro. El rico no necesita un perverso al lado. Y tampoco necesitan un místico, aunque eran tres amigos muy chéveres, o sea, nada les falta. Dioses, tres dioses. En cambio, el neurótico es un ser que va por el mundo cojeando de deseo, porque es que el deseo pone a cojear. A cojear en el sentido de hacer necesario llamar al otro, decirle una palabra. En cambio, el que tiene plata, por ejemplo, no necesita llamar a nadie, todo el mundo tiene que llamar a él. El místico ni hablar, y el perverso tampoco no necesita enamorarse. ¿Cómo sería, pues, cómo así que místico? ¿Qué sentido? El místico, o sea, es que hay una psicología propia de la mística. Los invito a que consulten
sobre ese concepto. ¿Qué es la mística? Consulten sobre la mística y si quieren a partir de la otra sesión arrancamos por ahí a ver qué podemos pensar a la luz del psicoanálisis y la psicopatología. Busquen a ver cuáles son las características del místico, en qué consiste la mística, ¿sí? Y hacemos ahí un contrapunteo, una correlación con psicoanálisis y con psicopatología, a ver qué sale de ahí. Bueno.